Es momento de hablar del automóvil en nuestro programa de hoy. El tema que queríamos charlar hoy ya lo hemos tocado en distintas oportunidades, bajo distintos temas, pero como es un tema verdaderamente importante, le queríamos dar un poquito más de énfasis en la charla de hoy. Y eso es lo que tiene que ver con la presión de los neumáticos. La causa más frecuente de mal desgaste de los neumáticos es la mala presión, o por falta de aire o por exceso de aire. Esto es algo que, si se quiere, extraño, porque es el mantenimiento más barato que existe para el neumático. El aire todavía sigue siendo gratis, y si uno tuviese la constancia de al menos cada 15 días controlar la presión de los neumáticos, ahorraría mucho dinero en cuanto al cambio de los mismos, porque estos durarían mucho más. El tema de la presión de los neumáticos, les decía que no es muy difícil de hacerlo correctamente. Primero, porque en el manual de su vehículo usted va a tener las especificaciones que el fabricante da para la presión de los neumáticos. ¿Por qué? Porque esta presión va a depender del tamaño de la llanta, del peso del vehículo y una serie de factores que hace que el fabricante determine cuál es la presión ideal. Normalmente vamos a encontrar que en una gran mayoría de autos esta presión va a andar alrededor de las 30 libras, 29 libras, 31 libras. Manteniendo esta presión uno logra varias cosas. Primero, que el neumático pise sobre el piso de una manera que su superficie de la banda de rodamiento esté totalmente adherida al piso. Si uno le pone muy poca presión, la parte central de la banda de rodamiento tiende a meterse hacia adentro y no apoya, y si le pone mucha presión, solo apoya la parte central y los costados, los talones, no apoyarían. Y el otro tema es qué pasa cuando salgo a la ruta. Lo que se aconseja normalmente es que de la presión que su fabricante le aconseja en el auto, usted le agregue al menos 2 libras. ¿Y por qué se hace esto? Por varias razones. Primero, porque cuando uno va a la ruta normalmente hay dos cosas que cambian en el vehículo. Normalmente la carga, uno en la ruta generalmente lleva equipaje y pasajeros, y otra es la velocidad. Y estas dos cosas influyen en la necesidad de que el neumático tenga un poco más de presión. Si usted le pone menos presión de la indicada, el auto arranca con una superficie de rodadura mucho más grande. Esta superficie hace que la temperatura se eleve más rápidamente. Esa temperatura calienta el aire interno, y ustedes saben que el aire, cuando más temperatura tiene, más presión tiene. Entonces, si yo arranco con menos temperatura, con menos presión, termino con una presión más alta que la deseada. Si yo arranco con una presión 2 o 3 libras más elevadas que la que uso normalmente, después de un tiempo de rodadura y de que levantó temperatura, esa presión no va a ser tan alta, porque si la presión en la ruta se pone muy alta, después el auto pierde adherencia. Entonces, el consejo sería: controlen cada 15 días la presión de sus neumáticos. Si van a salir a la ruta, agréguenle 2 libras más de la que normalmente su fabricante les recomienda. Y cuando hagan la medición de la presión del neumático, háganlo lo posible a la mañana, cuando el auto rodó poco, porque si no vamos a arrancar con una cubierta que ya está un poco más caliente, y eso va a hacer que la medición que tomemos sea errónea, porque ya la presión va a estar un poco elevada. Y el otro consejo final es que una vez que ustedes le pusieron presión al auto, no vuelvan a tomar la presión si están de viaje en la ruta, porque donde paren después de hacer muchos kilómetros, seguramente la presión va a ser totalmente distinta a la que ustedes colocaron, y es lógico por la rodadura. Este es el tema que queríamos tocar con ustedes. Espero que les haya servido para aclarar este tema, que a veces tiene tantas controversias y realmente no es tan difícil. Y sí, tomen la constancia de tomar la presión cada 15 días, porque eso va a prolongar largamente la vida de sus neumáticos. Neumax Servicios y Neumáticos, ahora también diagnóstico computarizado. Avenida Libertad 5641, 410-3707, www.neumax.com.ar.